Ya, en esta oportunidad vamos a calcular la presión de un fluido confinado empleando la ecuación de presión. Presión. La presión se define como la fuerza aplicada sobre una unidad de área, y esta fuerza debe ser perpendicular a la área en cuestión. Fuerza, y acá tenemos área. Ya, la presión se mide en pascales en el sistema internacional, en varias en el sistema CGS y en PSI en el sistema anglosajón. Entonces acá se pide calcular la presión en PSI, como dice ahí, que ejerce un émbolo que aplica una fuerza de 3000 libras. Bueno, el aceite se encuentra en un sistema cerrado, ¿no es cierto? Y el cilindro tiene 5 pulgadas de diámetro. Entonces, acá va a quedar esto de la siguiente forma. Tenemos lo que es la fuerza, que son los 3000 libras. Y tenemos el diámetro acá, que es de 3 pulgadas. Lo que se pide es la presión. Ya, entonces, las fórmulas son las siguientes. Para determinar la presión se calcula como fuerza dividido por área. Pero en muchas ocasiones no vamos a tener el área. Por lo tanto, como generalmente van a ser cilindros, va a ser pi cuarto por diámetro al cuadrado. Ahora, yo quiero calcular la presión. Eso lo calcularía con esta fórmula. Pero acá el problema es que no vamos a tener el área. Por lo tanto, para calcular el área, debo emplear esta de abajo. Entonces, primero debo calcular el área, y después que tenga el área, voy a tener el área, la fuerza, puedo calcular la presión. Calculemos inicialmente el área, que es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces sería pi cuarto por el diámetro. El diámetro acá sería de 3 pulgadas. Entonces esto es 3 pulgadas y esto es al cuadrado. Entonces acá nos daría lo siguiente. Nos daría 7,068 pulgadas cuadradas. Entonces, una vez que yo tenga lo que es el área, ahora puedo calcular la presión. Y la presión es fuerza dividido por área. Entonces, la fuerza estaría dada por esa cantidad, que serían los 3000 libras. Y el área es esa cantidad de ahí, que son 7,068 pulgadas cuadradas. Entonces sería 3000 dividido en 7,068. Y eso da 424,45. Esto se mide en libra pulgada cuadrada. Listo. Ahí tenemos la primera solución. Ya, acá vamos a calcular la presión en kilopascales. Y para ello necesitamos aplicar una fuerza de 18 kilonewton. Y sabemos que el diámetro es de 80 milímetros. Entonces acá tenemos nuestro cilindro de potencia. Vamos a tener que la fuerza son de 18.000 newton, porque son 18 kilonewton. Kilo recordemos que es 1000. El diámetro es de 80 milímetros y eso expresado en metro es 0,08 metros. Vamos a repetir lo mismo. La presión es fuerza dividido por área y el área es pi cuarto por diámetro al cuadrado, porque todos estos son cilindros. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros calcular? La presión. La presión se calcula con esta fórmula. Necesitamos fuerza, que la tenemos, pero también área, que no la tengo. Entonces tengo que primero calcular el área con esa fórmula, ocupando el diámetro. Ya, entonces el área es pi cuarto por diámetro al cuadrado. ¿Cuánto es el diámetro? El diámetro hemos dicho que es esa cantidad. Entonces sería 0,08 metros al cuadrado. Esto nos daría
0,005027 metros cuadrados. Teniendo el área, ahora podemos calcular la presión, porque es fuerza dividido por área. La fuerza serían los 18.000. Entonces sería 18.000 dividido en el área, que es esta cantidad, que son los 0,005027. Ya, entonces sería los 18.000, 0,005027. Entonces esto da 3.580.664. Estos son pascales porque son newton metro cuadrado. Ya pasamos acá. Nos dicen la presión máxima de un cierto cilindro es esta que se muestra aquí. Dice, calcule la fuerza que puede desarrollar en kilonewton. Dice si tiene un diámetro de 75 milímetros. El mono quedaría algo así. Entonces tenemos una fuerza que es lo que se pide, ¿no es cierto? Tenemos un diámetro 75 milímetros y en metros sería 0,075. Acá tenemos una presión en ese lugar que es de 15.5 megapascales. Entonces serían 15.500.000 pascales. El mega significa millón. Ya la fórmula es presión, fuerza sobre área. Y área es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces, acá nosotros necesitamos saber cuál es la fuerza. La fuerza la vamos a calcular con la fórmula de presión, pero para ello primero necesitamos calcular el área. Entonces, el área es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces sería pi cuarto por el diámetro, que sería la cantidad que tenemos acá, que son 0,075 metros y eso al cuadrado. Entonces sería 0,25 por pi y eso es 0,075 al cuadrado. Ya, eso nos da 0,00418 metros cuadrados o 4,418 por 10 elevado a menos 3. También es válido. Ahora, para calcular la presión ocupamos, como dije antes, esta fórmula. Entonces dice que la presión es fuerza dividido por área. Entonces queda como presión por área, eso es fuerza. ¿Cuánto vale la presión? La presión vale esta cantidad, que son 15.500.000 pascales. Eso lo multiplicamos por el área, que el área valdría esta cantidad de acá, que es de 0,004418 metros cuadrados. Eso es la fuerza. Entonces acá nos da un valor de la fuerza de 68.476,90. Y esto acá se mide en newton, porque pascal es newton metro cuadrado. Se cancelan los metros cuadrados de esa forma. El siguiente dice de esta forma. Dice la presión máxima que ha de ejercer un cilindro de 800 psi, que son 800 libras pulgadas cuadradas. Y dice calcule el diámetro en pulgadas que requiere un émbolo si el cilindro debe aplicar una fuerza de 7.000 libras. Entonces tenemos nuestro cilindro. Ahí está el cilindro, el émbolo. Tenemos la fuerza que son 7.000 libras. 7.000 libras de fuerza. Y tenemos la presión. La presión son 800 libras pulgadas cuadradas. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se pide? El diámetro.
Entonces el diámetro de esto es lo que se está pidiendo. La fórmula, como hemos visto, la presión es fuerza dividido por área, y el área es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces, yo quiero calcular lo que es el diámetro, y el diámetro se calcula con esa fórmula. Entonces, primero debo calcular la depresión, despejar lo que es el área, ¿no es cierto? Para con esa área poder calcular el diámetro acá, que es la incógnita. Ya, comencemos con la primera. En la primera fórmula, como dije, yo debo encontrar el valor del área. Por lo tanto, aquí vamos a pasar multiplicando el área y la presión dividiendo. Nos va a quedar que área es fuerza dividido por presión. Entonces, la fuerza, como ustedes saben, es de 7.000 libras. Entonces, esas 7.000 libras las vamos a dividir por la presión. Y la presión son 800 libras pulgadas cuadradas. Entonces, la presión son 800 libras pulgadas, que son los PSI. Nos daría el área. Entonces, al dividir esos números, nos da 8.75. Y esto se mide en pulgadas cuadradas. Entonces, la otra es el área. El área es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Pero sabemos que el área acá, como dije, es 8,75 pulgadas cuadradas. Y eso es pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Ya, entonces, el 4 pasa multiplicando, quedaría 4 por 8,75 pulgadas cuadradas, y el pi pasa dividiendo. Entonces el pi lo pasamos acá dividiendo, y eso sería el diámetro al cuadrado. Entonces aplicando raíz cuadrada a ese elemento de ahí, pero lo vamos a resolver primero mejor, que sería, nos daría 11.14. Entonces los 11.14 pulgadas cuadradas, le aplicamos la raíz cuadrada, y eso es el diámetro. Si a esto yo le aplico la raíz cuadrada, me da 3.34. Entonces el diámetro es de 3.34 pulgadas. Dice que la presión máxima de cierto cilindro es de 12 megapascales. Dice calcular el diámetro que ha de tener el émbolo en milímetros si el cilindro ejerce una fuerza de 20 kilonewton. Entonces acá tenemos nuestro émbolo y en el cilindro. Ya, la fuerza son 20 kilonewton. Entonces la fuerza es de 20.000 newton, que son 20 kilonewton. Y la presión acá es de 12 megapascales, que son 12 millones de pascales. Lo que se pide acá es el diámetro. Nosotros sabemos que la presión es fuerza dividido por área, y el área es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Ahora, ¿cómo lo hacemos acá? Igual que el otro. Primero, yo debo calcular el área con esa fórmula, y una vez que tenga el área, calculo el diámetro con esa. Entonces vamos a calcular primero el área. Entonces pasamos el área multiplicando y la presión dividiendo. Quedaría que área es fuerza dividido por presión. ¿Cuánto vale la fuerza? La fuerza vale 20.000 newton. Los 20.000 newton de fuerza lo dividimos en los 12 millones de pascales, que es la presión. Esto sería el área. Y esto nos daría 0,001667 aproximado metros cuadrados. Una vez que tengamos el área, aplicamos la otra fórmula, que dice que el área es pi cuarto por diámetro al cuadrado.
Ya, el área sabemos cuánto vale. Entonces, el área vale esa cantidad, que sería 0,001667 metros cuadrados. Esto es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces el 4 pasa multiplicando, queda 4 por 0,001667 metros cuadrados, y eso lo dividimos por pi. Eso sería el diámetro al cuadrado. Ya, todo esto de acá nos dio 0,002122 metros cuadrados. Pero eso vamos a aplicar lo que es una raíz cuadrada. Y ahí sacamos el diámetro. Entonces, si le aplicamos raíz cuadrada a esa cantidad, nos daría 0,046 metros. Entonces, también puede ser que el diámetro es de 461 aproximado, 46 milímetros. Bueno, ahora tenemos estos 3 ejercicios para que trabajen ustedes y vamos a entregar la retroalimentación de uno por uno. Ya, comencemos con el primero. Me imagino que ya lo tienen resuelto ustedes porque pausaron el video. Ya, aquí está la retroalimentación del primero. Habla de un cilindro, ¿no es cierto?, donde se da la fuerza en libra, se da el diámetro y piden la presión en PSI. Entonces, lo que vamos a hacer acá es reunir los datos. Acá están los datos. Tenemos la fuerza, que sería esa cantidad, el diámetro, que sería esa cantidad, y la presión en la incógnita. Entonces, primero hay que calcular el área, y con el área ya calculada podemos calcular la presión utilizando esa fórmula. Entonces, por eso que acá calculamos el área, y el área sería pi cuarto por diámetro al cuadrado. Reemplazamos el diámetro, que sería esta cantidad justo ahí, y nos da este valor de área. Con el área ya calculada, reemplazamos lo que es la fuerza, ahí, y reemplazamos lo que es el área. Al dividir esas dos cantidades, nos daría la presión. Bueno, el siguiente dice que el cilindro hidráulico, que tenemos acá, ejerce una fuerza de 50 kilonewton y el diámetro es de 45 milímetros. Dice calcular la presión que necesita el aceite. Se pide presión. Entonces tenemos acá los datos. Sería la fuerza en newton, y acá el diámetro lo daban en milímetros, lo pasamos a metro, 0,045. Se pide la presión. Se hace igual que el otro. Primero debemos calcular el área y después la presión. El área ocupamos esa fórmula, reemplazamos el diámetro, que vale eso, ahí. Al resolver esto da esa cantidad, y teniendo esa cantidad podemos reemplazar lo que es la fuerza en newton, y podemos reemplazar el área, que sería esa cantidad acá. Al dividir esos dos números, nos daría nuestra presión en newton metro cuadrado. Finalmente el otro dice que acá se tiene un elevador hidráulico, dice que tiene un diámetro de 12 pulgadas y la fuerza es de 8.000 libras. ¿Cuál es la presión en PSI que debe tener el aceite para poder levantar 8.000 libras? Acá está el esquema, ¿no es cierto? La fuerza, el diámetro y la presión, lo que se pide. Lo mismo, con esa fórmula calculo el área, reemplazo lo que es el diámetro, que son las 12 pulgadas, ahí. Resuelvo todo esto. Primero pi por 12 al cuadrado, todo eso dividido en 4. Sería ahí la calcula pi por 12 al cuadrado dividido en 4. Y da ese resultado. Teniendo el área, reemplazamos. Como tenemos la fuerza, que son los 8.000, se reemplaza ahí donde está la fuerza. Y como tenemos el área, que sería esa cantidad, se reemplaza donde está la simbología de área, que sea ahí. Si dividimos estas dos cantidades, nos daría nuestra
presión, que es de 70,74 libra pulgada cuadrada. Recuerde que la libra pulgada cuadrada es el conocido PSI. Bueno, acá tenemos 3 problemas más para seguir practicando. La resolución sería de la siguiente forma. Comenzamos con el primero. Se entrega lo que es la presión. Se pide calcular la fuerza en libra. Y se entrega también el diámetro en pulgadas. Entonces acá la fuerza es la incógnita. Acá está el diámetro. Y esa sería la presión. La fórmula de presión es fuerza sobre área. Y la de área es pi cuarto diámetro al cuadrado. Primero calculamos el área, ¿no es cierto? Porque con esa fórmula tenemos un problema con el área. Reemplazamos lo que es el diámetro, ahí en ese lugar, y al resolver eso nos daría el área. Con el área ya calculada, podemos calcular la fuerza, pero antes debemos despejar la fuerza pasando el área multiplicando. Entonces me quedaría la presión, que sería esa cantidad, multiplicado por el área, que es esa otra cantidad. Y nos daría la fuerza. Y el otro dice que se tiene un cilindro de potencia que tiene una presión de esa cantidad, 9,05 megapascales. Dice cuando se aplica una fuerza de 40 kilonewton. Dice calcula el diámetro en milímetros. Los datos que tenemos es la fuerza y tenemos la presión. Nos piden el diámetro. Entonces la presión es fuerza dividido por área y el área es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Si yo quiero calcular el diámetro, yo debo ahora hacerlo al revés. Debo terminar con esa fórmula, porque esa es la que tiene la incógnita. Por lo tanto, debo comenzar con la depresión. Comienzo con la depresión, pero antes debo despejar el área. Entonces el área pasa multiplicando y la presión dividiendo. Hago un cambiazo. Me quedaría que fuerza tengo que dividirlo por presión. ¿Cuánto vale la fuerza? La fuerza vale 40 kilonewton, que son 40.000 newton. Y también sabemos, ¿no es cierto?, que la presión es 9.050.000 pascales, que sería esa cantidad, la cual se reemplaza ahí. Si dividimos estas dos cantidades, obtenemos el resultado. Y acá, como ven, es de 4,4198 por 10 elevado a menos 3. Y si corremos la coma en esto, sería 0,004198 metros cuadrados. Reemplazamos el valor del área, que es esa cantidad, ahí. El 4 lo pasamos multiplicando, queda acá. Y el pi lo paso dividiendo, queda acá. Al resolver todo esto, nos dio ese número. Y aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, ¿no es cierto? Y obtenemos este valor con signo más menos. Obviamente no se toma el negativo, se toma solamente el positivo. Nos da 0,075 metros. O 75 milímetros, que es multiplicarlo todo esto por 1000. Y el último, de estos que hay que revisar, dice así. Dice que el cilindro de potencia se aplica a una fuerza de 3000 libras, generando una presión de 155 psi. Calcule el diámetro en pulgadas. Se pide diámetro, pero esto debe estar en pulgadas. Entonces la fuerza sería esa cantidad, la presión es esta cantidad de acá y se pide el diámetro. Como se pide el diámetro es igual que el otro caso. Primero hay que trabajar con la fórmula de presión y después calculamos el diámetro. Entonces sería presión es fuerza dividido por área. Entonces el área pasa multiplicando y la presión dividiendo. Una vez despejado, valorizamos. La fuerza son las 3000 libras, se reemplazan ahí. Y la presión, que sería esta cantidad, se reemplaza ahí. Al dividir el 3000 en 155, nos daría el área acá. Y teniendo el área, reemplazamos en la fórmula de área. Ese sería el área, se reemplazó donde estaba el área. Se mantiene el pi cuarto por diámetro al cuadrado. El 4 pasa multiplicando,
queda ahí. Y el pi pasa dividiendo, queda acá. Si resuelvo esto, nos da 24,6372, serían pulgadas cuadradas. Aplico raíz a ambos lados para eliminar el cuadrado y nos daría 4,96 pulgadas de diámetro. Principio Pascal. Al ejercer una presión sobre un fluido, ésta ejerce con igual magnitud en todas las direcciones y en cada punto del fluido. Eso quiere decir que la presión actúa en todas las direcciones, pero lo que realmente me interesa es que la presión es la misma en todos los puntos del fluido. Acá vamos a despreciar la columna que se genera, porque no estamos trabajando en hidrostática, ¿no es cierto? Vamos a despreciar, ¿no es cierto?, esta altura de acá. Esa altura se desprecia. Entonces, podemos decir que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Y la presión nosotros sabemos que es fuerza dividido por área. Entonces, por eso que acá es fuerza 1 dividido por área 1, va a ser igual a fuerza 2 dividido por área 2. Este lo voy a multiplicar con S y este con S. Y ahí me queda escrito de forma lineal. Pero sabemos que el área es pi cuarto por diámetro cuadrado. Lo mismo acá. Entonces acá nos damos cuenta de algo bastante maravilloso, que el pi cuarto se cancela y queda esta ecuación de acá. Esto va a ser válido si me dan los diámetros y me dan las fuerzas. Dice, la fuerza aplicada en la sección 1, se refiere a la fuerza aplicada acá, es de 500 newton, como dice ahí. Ya, entonces la fuerza aplicada en la sección 1, ¿no es cierto?, es de 500 newton. El diámetro es de 300 milímetros y en la sección 2 tenemos un diámetro de 500 milímetros. Me piden que determine la fuerza en la sección 2. Entonces acá también están los datos, la fuerza en la sección 1, el diámetro en la sección 1, la fuerza en la sección 2 se pide y el diámetro en la sección 2 está ahí. Como me dan fuerza, diámetro, simplemente vamos a decir lo siguiente, que la fuerza 1 la multiplico por el diámetro 2 al cuadrado y la fuerza 2 la multiplico por el diámetro 1 al cuadrado. ¿Qué es lo que me piden? La fuerza 2. Entonces, este diámetro lo paso dividiendo. Me queda que fuerza 1 por diámetro 2 al cuadrado va a quedar dividido por el diámetro 1 al cuadrado. Eso es fuerza 2. Entonces reemplazamos. ¿Qué vamos a reemplazar? La fuerza 1, que son los 500 newton, por el diámetro 2. Y el diámetro 2 son los 500 milímetros. 500 milímetros. Y esto lo vamos a dividir en el diámetro 1, que son los 300 milímetros. 300 milímetros. Y eso es la fuerza 2. Y esto nos da 833,33 newton. Porque fíjese acá que los milímetros se cancelan. Podría haberlo trabajado acá en metro y se dan cuenta que dará el mismo resultado. ¿Por qué? Porque serían 500 por 0,5 dividido en 0,3 y es lo mismo que esto de acá, que es la fuerza 2. Y así de sencillo. Bastante fácil, ¿no? Determine la fuerza aplicada en la sección 1. Ya me piden la fuerza en la sección 1 cuando el diámetro es de 12 pulgadas y en la sección 2 me entregan la fuerza de 1500 libras y el diámetro de 8 pulgadas. La fórmula sería la misma, fuerza 1 por diámetro 2 al cuadrado y fuerza 2 por diámetro 1 al cuadrado. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Acá lo que me están pidiendo es prácticamente calcular la fuerza 1. Entonces, la fuerza 1 va a ser igual a fuerza 2 por diámetro 1 al cuadrado. Y eso lo dividimos en diámetro 2 al cuadrado. Entonces vamos a decir que fuerza 1 va a ser la fuerza 2
y la fuerza 2 es los 1500 libras. Ya esas 1500 libras las vamos a multiplicar nosotros por el diámetro 1, que el diámetro 1 es 12 pulgadas. Y eso lo vamos a dividir en el diámetro 2, que son 8 pulgadas. Y va al cuadrado a las 8 pulgadas, que es el diámetro 2, y el diámetro 1 también iba al cuadrado. Entonces la fuerza 1 va a ser igual a 3375, y esto se mide en libras. Pasamos al otro, y dice así. Dice, determine el diámetro de la sección 1 cuando la fuerza en dicha sección es de 400 newton y la fuerza de las 2 es de 1200 newton cuando se tiene un diámetro de 30 centímetros. Acá sería lo mismo, se entrega fuerza, diámetro, fuerza, diámetro. Entonces sería fuerza 1 por diámetro 2 al cuadrado y fuerza 2 por diámetro 1 al cuadrado. ¿Qué es lo que se necesita saber? El diámetro 1. Entonces va a quedar fuerza 1 por diámetro 2 al cuadrado, y eso lo dividimos en fuerza 2, pasa esta oportunidad dividiendo, eso es el diámetro 1 al cuadrado. Valorizamos primero. ¿Qué es lo que vamos a valorizar? Vamos a valorizar lo que es la fuerza 1, que la fuerza 1 son los 400 newton. No lo escribí acá, pero estos son los 400 newton. Los 400 newton los reemplazamos, entonces sería 400 newton por lo que es el diámetro 2, que son los 30 centímetros. Eso va elevado a 2. Todo eso lo dividimos por lo que es la fuerza 2, que es esa cantidad, que son los 1200 newton. Eso es el diámetro 1 al cuadrado. Esto nos daría 300 y serían centímetros cuadrados. Eso es el diámetro 1 al cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, entonces nos va a quedar raíz cuadrada acá, con un signo más menos, de 300 centímetros al cuadrado. Eso es el diámetro 1. Y la raíz cuadrada de esa cantidad, que es el diámetro 1, es 17.32. Esto se mide en centímetros. Bueno, acá dejo planteado 3 problemas para que lo resuelvan ustedes con sus respuestas. Y ahora a continuación, me imagino que pausaron el video, está realizado esto. Vamos a la retroalimentación. Comenzamos con el primero. Y en el primero, acá se entrega esa fuerza en la sección 1, el diámetro de la sección 1, el diámetro de la sección 2, y se está pidiendo acá cuál es la fuerza en la sección 2. Entonces ocupamos la fórmula, que sería esa. Despejamos la fuerza 2, que se pide la fuerza en la sección 2, pasaría esta cantidad dividiendo acá. Reemplazamos el valor de la fuerza 1, que son los 500 newton, ahí, y reemplazamos el valor del diámetro 2, que sería esa cantidad, ahí, y también el diámetro 1, que sería esa cantidad. Eso al ingresarlo en una calculadora, todo esto, que serían 500 por 300 al cuadrado dividido en 400 al cuadrado, nos dio ese número. También se puede ingresar como 500 por 0,3 al cuadrado dividido en 0,4 al cuadrado. Y da lo mismo. Ya, el otro dice determina el diámetro de la sección 1 cuando se aplica una fuerza de 3000 libras. En la sección 2 tenemos un diámetro de 18 pulgadas y una fuerza de 5000 libras. Ocupamos exactamente lo mismo, despejamos el diámetro 1, por lo tanto la fuerza 2 pasa dividiendo y reemplazamos. Primero trabajamos con los 3000, que sería la fuerza 1, después con el diámetro 2, que son los 18, ¿no es cierto? Ahí estaría. Y después con la fuerza 2, que serían los 5000 libras. Ingresamos todo esto a una calculadora y llegamos a ese valor. Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados para eliminar ese cuadrado y nos daría ese resultado. Y el último dice que en la sección 1 tiene un diámetro de 20 pulgadas
dice que se aplica una fuerza de 2.500 libras y en la sección 2 la fuerza es de 1.500, ¿no es cierto? ¿Cuál es el diámetro de la sección 2? Entonces, primero tenemos el diámetro acá, que es de 20 pulgadas, la fuerza 1, que es 2.500 libras, y la fuerza 2, que es de 1.500 libras, para poder calcular el diámetro 2. La fórmula es la misma, porque estamos trabajando diámetro, fuerza, fuerza, diámetro, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza 1 pasaría dividiendo, quedaría fuerza 1 por diámetro 1 al cuadrado partido en fuerza 1. Quedaría fuerza 2 por diámetro 1 al cuadrado partido en fuerza 1. Reemplazamos la fuerza 2, que sería esa cantidad, ahí. Reemplazamos el diámetro 1, que serían los 20, ahí. Y reemplazamos la fuerza 1, que serían los 2.500, esa. Ingresando todo esto en una calculadora, nos dio 240 pulgadas cuadradas, porque las libras se cancelan. Y aplicando raíz cuadrada a ambos lados, nos da el resultado final. Y de esa forma hemos terminado. Muchas gracias.